Muy amados en el Señor, quiero compartir con ustedes el tema ¿cómo vencer el temor? La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis 32 del 1 al 7. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decir a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, para rogarte, Señor, que tú nos puedas dar la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para compartir esta palabra. Y que esta palabra, Señor, pueda ser de mucha edificación y de bendición para nuestras vidas en estos tiempos que tanto necesitamos de tu presencia y de tu palabra. Padre eterno, te rogamos que tú mismo extiendas tu mano de poder y que puedas bendecir los hogares, las familias, que puedas bendecir cada vida, Señor, de aquellos que escuchan este mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, el temor crece cuando nos vemos amenazados por algo o nos sentimos indefensos y desprotegidos frente a las amenazas y desgracias que nos acontecen. Nos volvemos vulnerables y sensibles a los acontecimientos que pasamos o estamos por pasar. La Biblia en Génesis 32:7 refleja la experiencia de Jacob, que estaba propiamente a punto de confrontar una experiencia que solo en Dios podía enfrentarla. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob experimentó ese tipo de temor. Ese temor, gloria al Señor, ese tipo de temor que está relacionado con el terror nocturno, el espanto, el miedo y la inseguridad. Es una emoción humana que puede ser favorable o desfavorable frente a la experiencia que nos toque vivir. Ese tipo de sentimiento negativo puede ser favorable, como también puede ser desfavorable para todo ser humano. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 18, dice la palabra: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Qué bueno es propiamente que la palabra nos pueda instruir y que todo pensamiento que podamos tener nosotros debe ser orientado y reorientado a través del consejo de la palabra de Dios. Nuestra mente es un campo de batalla donde el enemigo constantemente nos está dardeando con sin número propiamente de cosas, de mensajes, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que ordenar esos pensamientos a la luz del consejo de Dios, dice la palabra. Y con dirección sabia se hace la guerra. No vamos a escapar, no vamos a usar el escapismo. Vamos a enfrentar estos tiempos, gloria al Señor, como la Biblia nos enseña, ordenando nuestros pensamientos con el consejo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Y con la dirección de su Espíritu Santo presentaremos batalla en el nombre de Jesús. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, como siempre se los he dicho, sino en el nombre de Jesús, aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Estos tipos de sentimientos pueden ser favorables
en el sentido que podemos revertir, tomar conciencia de lo malo o del peligro y tomar las precauciones necesarias y volvernos de una manera consciente aquel que ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Cuán importante es, gloria al Señor, que nosotros los creyentes aprendamos a revertir todo dardo del diablo, toda maldición que lance contra nuestras vidas y convertirlo en una bendición para nosotros. Podemos ver el peligro, podemos escuchar voces extrañas que empiezan a hablar cosas negativas. Todo eso lo podemos revertir cuando nos volvemos a Dios, cuando nosotros empezamos a recibir el consejo que va a ordenar nuestros pensamientos a la luz de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo poder ser guiados en medio de este conflicto espiritual que nos ha tocado vivir. La Biblia nos enseña en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1 al versículo 4, dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir socorro a Jehová. Qué bueno cuando hay un hombre sabio y entendido, que sabe, gloria al Señor, que puede sentir ese sentimiento negativo en su corazón, y muchos de nosotros lo hemos sentido, no lo podemos negar, frente a una noticia, frente a un anunciado, frente a una determinación tomada propiamente. Hemos sentido ese tipo de temor, ese tipo de terror nocturno, ese miedo ha llegado a nuestros corazones. Pero tenemos que aprender a revertir aquello a la luz de la palabra. Josafat recibió esta noticia. Venía una gran multitud amenazando propiamente su vida y la vida del pueblo del Señor. Y él sabiamente, dice la Biblia, se humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonar ayuno en todo Judá. No hay cosa mejor que cuando vienen esos tiempos difíciles y esas voces que amenazan nuestras vidas y que quieren propiamente poner ese temor, ese miedo en nuestros corazones, el poder volver nuestro corazón al Señor y buscar de Él, porque Él es palabra de vida eterna. El libro de Proverbios 19:23 dice lo siguiente: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Cuando uno vuelve al Señor, el temor de Jehová inunda su ser, su corazón. El hombre empieza a caminar de una manera sabia y entendida. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo que hacen muchos hombres y mujeres, desprecian, pero el hombre entendido, la mujer entendida, el pueblo entendido, gloria al Señor, va a echar mano del temor de Jehová, va a volver su corazón en medio del terror nocturno, en medio del miedo, en medio del espanto, en medio de la inseguridad, va a volver su corazón a aquel Dios maravilloso, al temor de Jehová, y dice que ese temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Tenemos que entender que todas estas cosas que están pasando son para bien. Es el tiempo de que nosotros podamos volvernos a Dios, al temor de Jehová. Dios está permitiendo todo este tiempo porque muchos hemos dejado, nos hemos distanciado de la presencia del Señor. Es desfavorable este sentimiento
en el sentido que se puede permitir que se forme una fuerza negativa y destructiva, sacando ventaja el adversario de nuestras almas, quien busca que estos sentimientos o emociones negativos se manifiesten en nuestras vidas para volvernos más vulnerables. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice la Biblia: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No hay que tener en poco estos tiempos que nos ha tocado vivir. Es el tiempo de volver los ojos a Dios. Es el tiempo de volver al temor de Jehová, el cual es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, dice la palabra. Es el tiempo de que nosotros podamos revertir ese temor de miedo, de espanto, y volvernos al verdadero temor, que es el temor de Jehová, que es principio de sabiduría para todo ser humano. Es desfavorable cuando nosotros dejamos que esos tipos de sentimientos minen nuestras vidas. No hay que dejarlo. Es el tiempo que en medio de ese temor Josafat buscó de Dios. En medio de ese temor el pueblo buscó de Dios. En medio de ese temor que yo puedo sentir por todos los acontecimientos que están pasando, voy a Dios y busco de Él en oración y ayuno, y tengo una respuesta de parte de Dios. La paz de Dios viene a mi vida. Esa paz que el mundo no te la da, esa paz que solo Cristo puede darnos. El libro de Proverbios 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Mas el que camina en el temor de Jehová será librado. En otras palabras, el que confía en su propia sabiduría, en su corazón, es necio, dice la palabra del Señor. Y tenemos que dejar de lado en estos tiempos, amado hermano, amigo, tú que me escuchas, hay que dejar de lado propiamente la necedad. Dios nos está hablando de diferentes maneras en estos tiempos para que nosotros podamos, gloria al Señor, no vivir asustados, no vivir atemorizados, no vivir bajo el manto de ese terror nocturno, sino más bien poder levantar nuestros ojos a aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aquel que derramó su sangre para que nosotros podamos caminar en victoria en medio del terror nocturno, en medio de cuánta noticia se levante, sentir esa seguridad en los brazos del Maestro, de nuestro buen Dios. Este tipo de temor puede dominar y acobardar al ser humano, que ignora el perdón de Dios y la victoria dada por Jesucristo. Puede llevarlo a dominarlo y acobardarlo y darse por vencido. Pero eso va a suceder cuando tú ignoras el perdón de Dios, cuando tú ignoras la victoria que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio por nosotros. La cuenta está cancelada. Nosotros solo tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, necesito en estos tiempos más que nunca de tu presencia, de tu amor y de tu gracia sobre nuestras vidas. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando empezamos a tomar la dirección correcta, cuando recibimos el consejo propiamente que es para ordenar nuestros pensamientos que vienen de la palabra, cuando recibimos el temor de Jehová que provoca en nosotros, va a producir la sabiduría necesaria, nosotros propiamente, gloria al Señor, viviremos seguros. Ninguna condenación, dice la palabra del Señor, hay para los que están en Cristo Jesús. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz. Él nos ha declarado libres de toda culpa. Toda culpa que había sobre tu vida
La sangre de Jesús la canceló y hoy tú puedes levantarte en libertad para adorar, para alabar y servir al Cristo de la gloria. Hoy puedes tú levantarte para poder bendecir la vida de cientos de peruanos y de muchos conciudadanos a nivel mundial que necesitan del amor de Jesús y sembrar esa palabra poderosa. Jacob sintió en su vida ese temor, pero Jacob supo reaccionar. Jacob supo propiamente vencer. Aun cuando Jacob sentía temor en su corazón por la sentencia de muerte que había sobre él, gloria al Señor, bien claro dice, alabado sea Cristo, podemos entender que en medio de ese temor pudo señalar, alabado sea Cristo, la victoria, revertir toda sentencia de muerte que había contra él. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Génesis 27, quiero dar lectura a esta porción de la palabra que es importante para nosotros, gloria al Señor. El libro 27, 41, lo que expresa su hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Había una sentencia de muerte que Jacob tenía que revertir. Y toda sentencia que pueda haber sobre tu vida, toda sentencia que pueda haber sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu economía, tu hogar, tu empresa, solo Dios la puede revertir. Solo Dios puede hacer ese milagro en nuestras vidas, en estos tiempos de tanta necesidad. Y Él revertió. Y yo quiero hoy compartirte 4 cosas fundamentales para poder revertir toda maldición en una bendición, el temor en victoria, en esa victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. El libro de Génesis 31, el libro de Génesis 31, gloria al Señor, versículo 3 y 13, dice la palabra. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo soy el Dios de Bet-El, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Sabes? Lo que le ayudó a Jacob a enfrentar ese temor fue el sentido de dirección de Dios para su vida. Dios le estaba dando el sentido de dirección. Cuando Dios nos da el sentido de dirección, podemos sentirnos seguros. Podemos sentir que la victoria está cerca. Alabado sea Cristo. Qué bueno es poder tener a un Dios que dijo que Él nos va a guiar a toda verdad. Pero tenemos que ir a Él. No hay que especular. Hay muchos que están especulando con los tiempos que nos ha tocado vivir. Por eso es que cometemos muchos errores. Cometemos errores propiamente que dan mal testimonio en estos tiempos. Necesitamos ir a Él y que Él nos dé el sentido de dirección para poder obtener la victoria plena. Tú quieres vencer cualquier tipo de sentimiento negativo, experiencia, necesitas el sentido de dirección de Dios para tu vida, como Jacob lo tuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, la actitud de obediencia de Jacob hacia Dios. Génesis 31, versículos 17 y 18 dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, para volverse a Isaac su padre en la tierra propiamente de Canaán. Cuando nosotros recibimos el sentido de dirección, lo segundo es que nuestro corazón tiene que ser preparado para poder obedecer a Dios. Y solo la palabra va a hacer eso. La palabra y el Espíritu Santo nos vuelven sensibles. Tenemos que tener una actitud de obediencia a Dios. Si no, vamos a vivir sobresaltados, asustados. Si Dios te está hablando, que ciñas tus lomos a la verdad.
y prendas esa lámpara que está apagada, tienes que hacerlo. La actitud de obediencia. Él se levantó, obedeció el sentido de dirección del Señor. Y lo segundo que podemos entender, que Jacob tuvo una actitud de obediencia a la palabra que recibió de ese Dios maravilloso. Tercero, podemos notar en el libro de Génesis 31:29. Poder hay en mis manos, dice 31:29. ¿La van? Para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Tercero, podemos ver la evidencia del respaldo de Dios en la vida de Jacob. Todo hijo de Dios, todo predicador, pastor, que haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que esté viviendo dentro del propósito de Dios, cuenta con ese respaldo de Dios. No estamos solos en esta batalla. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aquel que llevó a David a la victoria. Aquel que le dio la victoria a Daniel en el foso de los leones. Aquel propiamente que le dio la victoria a Josué. Aquel Dios maravilloso que resucitó a Lázaro de los muertos está con nosotros. Tenemos el respaldo del más grande de los grandes. Tenemos el respaldo de aquel que ninguna batalla ha perdido. Debemos sentirnos seguros en los brazos de Él. Cuarto, la Biblia me enseña en el libro de Génesis 32, 26, 28, y dijo, déjame porque el alba raya. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alabado sea Cristo. Dios cambió la historia de Jacob. Una historia propiamente, gloria al Señor. Dijo, ya no te llamarás más Jacob, usurpador, sino que ahora te vas a llamar Israel, pueblo de Dios. Dios puede cambiar la historia de cualquier ser humano cuando este ser humano lo busca de todo corazón. Hoy revierte ese temor, ese miedo que sientes en tu corazón buscando el verdadero temor de Dios en tu vida. Hoy ordena tus pensamientos a la luz del consejo de la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Cuán importante es entender. Jacob pudo vencer y estar preparado para enfrentar esa realidad que le tocaba vivir. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor con lo que hoy estamos nosotros compartiendo. El sentido de dirección de Dios, la actitud de obediencia, la evidencia del respaldo de Dios y el cambio de la historia de Jacob. Llega el momento de confrontar su realidad y de vivir su experiencia con Dios. En Génesis 33, del 1 al 4, dice la palabra. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, dice la palabra del Señor. ¡Qué tremenda victoria! Señalada por el Dios de la gloria. Qué bueno es cuando nosotros, gloria al Señor, nos volvemos a Él de todo corazón. Él puede marcar la victoria en el nombre maravilloso de Jesús. El Salmo 91, versículo 5 y 6 dice la palabra: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No habrá ese temor, habrá el temor de Dios que te dará la seguridad.
Hoy veo cientos de creyentes que viven sobresaltados, asustados. Algunos no pueden ni dormir en las noches con todo lo que se está expresando y diciendo a través de los medios de comunicación. Nuestra seguridad no viene de lo que el hombre exprese. Nuestra seguridad no viene de lo que alguien tenga que predicar o enseñar. Nuestra seguridad viene de la presencia del Señor. Viene a través del consejo de su palabra. Él es quien hoy está peleando esa batalla por nosotros. Te sentirás seguro en las manos del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos, dice el Señor. Nadie. Estás en las manos del Señor, amado hermano, siervo del Señor, sierva. Levántate en el nombre de Jesús cada mañana y vuelve al temor del Señor. Que la adoración, la alabanza en tu vida hoy pueda ser fresca hacia la presencia de Dios. No digas, no, yo canté un día, yo prediqué un día, yo le serví un día. No, hoy es el día de levantarse. Estamos en el tiempo donde Dios quiere contar con nosotros para la extensión de su reino y para que muchos puedan vivir dentro del propósito y su voluntad. Amados en el Señor, nuestra seguridad y fuerte confianza está en nuestro buen Dios. Acerquémonos a Él confiadamente. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde abunda la gracia de Dios para nosotros, para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos, gloria al Señor, acercarnos a Él. No permitas que el terror nocturno mine tu vida y te vuelvas vulnerable a los acontecimientos y a los tiempos que nos ha tocado vivir. No podemos sentir esa inseguridad y temor como seres humanos. Todos podemos sentir esa inseguridad y temor como seres humanos. Es por ello que necesitamos volvernos a Dios y refugiarnos en Él hasta que la tormenta pase y podamos alabar y servir con libertad al Dios de la gloria. El Salmo 91, 2 al 4 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amados en el Señor, necesitamos volver al temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Y van a acontecer 4 cosas. El Señor dará el sentido de dirección a tu vida en los tiempos más difíciles que te toque vivir. Tu corazón estará dispuesto a obedecer a la voz del Señor. Dios te dará evidencia por qué tienes que ir en pos de tu milagro. Y 4, Dios cambiará la historia de tu vida. Es el tiempo de poder levantarnos y dejar que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Revierte toda esa voz extraña en una voz que viene de la presencia del Dios maravilloso que te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar, pero tienes que ser sabio y entendido. No te puedes quedar también estancado ahí en la pereza espiritual, en el conformismo, sino te tienes que levantar en el nombre de Jesús a buscar del Señor antes que pueda ser demasiado tarde. Dios nos está hablando de diferentes maneras y necesitamos volvernos a Él. Amados consiervos, predicadores, pastores, levantémonos en el nombre del Señor en un tiempo de oración y de ayuno. Jesús está con nosotros. Dios los bendiga poderosamente en estos tiempos y que ustedes puedan levantarse a buscar de Dios cada día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que todo temor, miedo, espanto que ha entrado a los hogares, a la familia, a los corazones, hoy se vaya en el nombre de Jesús.
Señor amado, que tú puedas extender tu mano de poder, Señor, y traer esa paz y esa seguridad y esa fortaleza a cada vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, toda gloria es para ti. Amén, 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 amén.